Buenas tardes, yo soy la doctora Montero, soy médico internista y neumóloga y el doctor Giovanni Cedo es médico internista y alergólogo. Vamos a empezar hablando un poquito de, bueno, el tema de hoy es cómo mantener un estilo de vida saludable. Pero antes de eso, vamos a darles una introducción de qué se trata el asma. Entonces, para hablar un poco del asma, el asma es una enfermedad respiratoria crónica. Quiere decir crónica, que no se cura, se controla. Y es una enfermedad que inflama los bronquios o las vías aéreas o los tubitos que llevan el aire al pulmón. Es heterogénea. Esto es importante porque el asma varía de persona en persona, de lugar en lugar. Entonces, un paciente puede que sea asmático severo en la infancia y después llega a tener un asma leve o moderada o inclusive entre en un periodo de remisión. Por eso cada paciente es individual. Los síntomas típicos son tos, dificultad para respirar, opresión de pecho y silbidos en el pecho. En algunas otras generalidades, entonces, hablamos de que el asma produce inflamación y estrechamiento de los bronquios. Aquí en esta diapositiva podemos ver un bronquio de una persona normal y un bronquio de un paciente con asma. Entonces, vean ustedes que está disminuido, ¿verdad? El lumen del bronquio y también hay una pared que está engrosada porque hay inflamación. De ahí que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios, como dijimos, aquí se puede ver en esta diapositiva, y la importancia de tratar con antiinflamatorios generalmente son los esteroides inhalados. Con una persona sana, vean que los bronquios están libres y el aire fluye. Es por eso que cuando se produce moco y se inflama, el paciente tiene los síntomas de tos, falta de aire, ¿verdad? Y pitos en el pecho, porque cuando ustedes disminuyen el lumen, suena como un silbido. Hay algunos factores de riesgo que desencadenan crisis de asma y es importante controlarlos y conocerlos para así poder tener un mejor control del asma y por ende una mejor calidad de vida. Las infecciones virales son el principal factor desencadenante de una crisis. Los alergenos domésticos, como los ácaros, el polvo, el polen y los animales domésticos, que el doctor seguro va a ampliar un poco más adelante, el cigarro también, ya sea el cigarro de segunda mano o el tabaco pasivo o activo, pueden desencadenar una crisis de asma y pueden hacer que mi asma sea más severa y más difícil de controlar. Los cambios de temperatura, por ejemplo, que yo esté en un lugar muy caliente y de un momento entre a aire acondicionado muy frío o viceversa, eso puede hacer que los bronquios sufran inflamación y se cierren. Los gases, olores fuertes, hay pacientes que los perfumes, la contaminación ambiental les puede desencadenar síntomas de asma, el ejercicio del estrés, algunos medicamentos y el reflujo gastroesofágico. Hay enfermedades que se asocian al asma, como la rinitis y el reflujo. Si nosotros no logramos controlar estas enfermedades, tanto la rinitis como el reflujo, o por ejemplo la obesidad, que también está asociada al asma, no vamos a lograr tener un control adecuado. De ahí que el manejo del asma sea multidisciplinario y muchas veces hay que involucrar tanto al alergólogo como al neumólogo, el gastroenterólogo y el otorrino. Los virus es el principal factor desencadenante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Bueno, ya sabemos que hay muchos virus respiratorios, que está el virus de la gripe, está el virus respiratorio sincicial, el rinovirus, el adenovirus y ahora estamos con el coronavirus. Lo importante aquí son dos cosas. Primero, el paciente con un tratamiento adecuado, es decir, los esteroides inhalados más los broncodilatadores, si lo usa regularmente, tiene un menor riesgo de que si se exponia al virus y le da un virus respiratorio, ya sea una gripe, le dé una crisis de asma. Entonces, en estos momentos, la recomendación número uno de todas las sociedades, tanto la americana como la europea, de alergología y de neumología, es que el paciente con asma no deje de utilizar su medicamento controlador, los esteroides inhalados y los broncodilatadores, ya sea los modificadores de leucotrienes. Pero lo importante aquí es que el paciente no debe dejar de usar su medicación y que esto le puede prevenir. Ahora, el asma en sí no es un factor de riesgo que aumente la mortalidad en el coronavirus, pero sí se sabe que si un paciente con asma le da un coronavirus, puede tener riesgo de tener una crisis. Perdón, entonces es una pregunta que hacen muchos los pacientes. Doctor, yo soy asmático. ¿Tengo derecho a quedarme en teletrabajo o puedo ir a trabajar? ¿Cuál es la recomendación
que se hace a nivel mundial? Bueno, en estos momentos, como les dije, los estudios y la última publicación dice que el asma en sí no es un factor de riesgo para mortalidad. Quiere decir esto, que, por ejemplo, el tabaco sí claramente. Es una persona que ha fumado, si le da el virus, el coronavirus, tiene más riesgo de fallecer que una persona que no ha fumado. Si la persona puede quedarse en haciendo teletrabajo, pues es recomendable, pero sí en el sentido de que el paciente tiene que saber que tanto un virus respiratorio sincicial como un coronavirus, un rinovirus, puede darle en cualquier momento, pero lo importante es que esté con el tratamiento de medicación de control. Entonces, cuando hablamos de tratamiento del asma, es importante saber que hay tratamientos de control o mantenimiento y de rescate o de crisis. Es muy frecuente que el paciente asmático se sienta bien y deje su medicamento, sus inhaladores porque se siente bien y después recaiga con una crisis. La única persona que puede modificar el tratamiento de control es el especialista. Y para eso ya hay guías de cómo disminuir o cuándo disminuir la medicación. Un paciente con un adecuado control significa que no tiene crisis, que no tiene que ir a emergencias, que no tiene síntomas en la noche, que no se despierta en la noche por asma, que no tiene limitación a la actividad física, que puede realizar actividad física. Y muchas veces los pacientes asmáticos perciben muy poco los síntomas. Entonces, realmente andan con síntomas de asma y es una enfermedad inflamatoria que a veces ellos no perciben, por eso siempre tienen que usar la medicación. Ahora, el tratamiento de control, que son los esteroides inhalados más las broncodilatadores, aquí tenemos algunos ejemplos, se utilizan siempre. El salbutamol, que es el que la gente más conoce, o el Verodual, o el Ventolin, ese se usa solo en caso de crisis. Vean ustedes que si ustedes están usando mucho el Ventolin o el salbutamol, quiere decir que no están bien controlados. Entonces hay que aumentar la medicación de control o de mantenimiento. Y, digamos, a nivel mundial se utiliza lo que es el plan de acción, ¿verdad? Que es muy, muy importante para los pacientes. Y lo otro es que el tratamiento del asma, pues no es como una receta de cocina, no a todos les vamos a dar el mismo tratamiento y también es dinámico. Si el paciente está bien, se puede disminuir los tratamientos y si está mal, se pueden aumentar. Pero eso es un acuerdo que se hace con el paciente y ya se le da al paciente, por decirlo así, un plan de qué va a pasar si se siente bien. Pero no solo sentirse bien, hay que medir qué tan bien está. Y para eso utilizamos algunas herramientas. Como el picoflujo. Ok, entonces el plan de acción es un plan que se le da al paciente. El picoflujo es un aparato donde el paciente sopla y expulsa el aire. ¿Se acuerdan que hablamos de que el asma es una enfermedad inflamatoria donde hay una disminución del flujo aéreo? Entonces, si un paciente normalmente, por ejemplo, hace 500 mililitros todos los días y el paciente regularmente sabemos que ese es su pico flujo y de un momento a otro tiene síntomas de asma, se realiza el pico flujo y, por ejemplo, tiene 300, tiene una disminución importante del pico flujo y así, dependiendo del porcentaje, si es un 60 o un 50%, es una crisis severa. Si es un paciente con más de 70, es una crisis leve, entonces uno puede manejar al paciente en casa con un plan y le dice, bueno, entonces realice su medicamento de rescate, ya sea el Ventolin, el Verodual, hágase 2 o 3 inhalaciones seguidas cada 20 minutos y vuelvas a hacer el picoflujo. De ahí la importancia de la educación del paciente con asma. Y como decía el doctor, esto no es una receta de cocina. Ya sabemos, como hablamos en la primera diapositiva, el asma es heterogéneo y es variable, varía en el tiempo de persona a persona. Entonces, el medicamento puede que se tenga que modificar en el transcurso de la enfermedad. Ok, entonces, ¿qué consejos les podemos dar a ustedes para que ustedes con asma puedan tener una calidad de vida normal? Sabemos que el paciente con asma se tiene que levantar en la noche, muchas veces tiene síntomas en la noche, eso altera el sueño, tiene que ir a emergencias, tal vez no puede hacer ejercicio y eso afecta la calidad de vida. Entonces, consejos básicos, una buena adherencia al tratamiento y un buen control. Si el paciente está bien controlado, puede tener una vida normal, puede hacer ejercicio, puede correr maratones, hay campeones olímpicos, teatronistas, hay nadadores olímpicos que son asmáticos y eso no ha sido un impedimento para ellos. El correcto empleo de los medicamentos y controlar los síntomas, esto de la buena adherencia, o usar el tratamiento más un estilo de vida saludable, que es lo que vamos a hablar ahora más adelante, pueden ayudar a que el paciente con asma tenga una calidad de vida normal o inclusive mejor. ¿Qué es, según la Organización Mundial de la Salud, un estilo de vida saludable? Vean que no solo hablamos de la salud física,
sino también de la salud psicológica, de la buena vida social y de una buena salud en general. Entonces es algo más holístico. Vamos a hablar ahora un poco de otras cosas que podemos, algunos tips que podemos dar. Por supuesto que tener un estilo de vida saludable en esta vida cotidiana es muy difícil. Hay que saber complementar un estilo de vida saludable con una vida cotidiana. Sacar el tiempo. El tiempo es el principal enemigo de un estilo de vida saludable. Esto requiere constancia y disciplina. Al principio puede que a las personas pues les cueste un poco más, pero una vez que ya se vuelve una constancia y una disciplina, se vuelve sencillo y los beneficios son excelentes. Mientras más temprano se ponga en práctica, mejor. Pero claro, nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio, comer saludable y tener un estilo de vida como se recomienda la OMS. Llevar un estilo de vida saludable previene los efectos secundarios de la vejez. Entonces, todo lo que hagamos ahorita va a tener un impacto cuando yo sea adulto mayor. Y ya vemos con esto del virus que es importante tener un sistema inmunológico saludable, y tener un sistema inmunológico saludable también va de la mano con tener un estilo de vida saludable. Entonces, ¿cuáles son algunas acciones para lograr un estilo de vida saludable? Bueno, el ejercicio es uno de los más importantes. Idealmente 30 minutos diarios, pero yo les digo siempre, si pueden empezar 5 minutos y después al día siguiente o en la siguiente semana 10, hagan poco a poco. Hay que encontrar algo que a ustedes les guste, ya sea algo grupal o algo individual, algún ejercicio que les guste, que puedan tener constancia. Esto tiene que ser como lavarse los dientes, tiene que ser un hábito todos los días. Hay muchos beneficios del ejercicio. A ver, el ejercicio no solo mejora la autoestima, disminuye la ansiedad, disminuye el estrés, previene enfermedades como diabetes, presión alta, colesterol, también previene cáncer, se ha encontrado que también previene cáncer. Y también, específicamente hablando del asma, entre más sobrepeso o obesidad yo tenga, mi asma va a ser más severo. Ya hay muchos estudios que comprueban eso. Y va a ser más difícil de controlar, porque los esteroides inhalados que hablábamos ahora, la medicación, va a ser resistente en pacientes con sobrepeso. Entonces, a veces tiene más efecto que un paciente con asma baje de peso 5 o 10 kilos, con eso va a lograr tener un mejor control que a veces aumentar la medicación. Disminuir el estrés. Para eso, el ejercicio nos ayuda, algunas técnicas de meditación. Dormir horas suficientes. Es indispensable dormir mínimo 8 horas, entre 6 y 8 horas diarias. ¿Por qué? Porque durante el sueño se consolida el sistema inmunológico, se consolidan muchas funciones del cuerpo. Y también, cuando uno duerme bien, hay hormonas que hacen que usted no acumule grasa. Cuando empezamos a dormir menos y tal vez tenemos turnos de noche, comemos más al día siguiente, y hace que se libere el cortisol, que es una hormona que puede ayudarnos a aumentar. Una dieta equilibrada, que el doctor les va a hablar más adelante. Suspender el consumo de hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y las drogas, sobre todo en exceso, ¿verdad? El alcohol en exceso. Una actividad social en un equilibrio mental y mantener una adecuada higiene. Vean ahora lo que nos hemos dado cuenta, la importancia de un lavado de manos adecuado. Y disminuir la contaminación ambiental. Se sabe que el smog y la contaminación ambiental tiene un impacto tanto en el desarrollo del asma, en la edad, en la niñez, como en la edad adulta. Entonces, por ejemplo, vean que hay varios factores de riesgo que se han asociado a desarrollar asma en el futuro. Hay estudios donde se sabe que madres que tienen bebitos embarazadas, donde han tenido contaminación ambiental alta o que han estado expuestas al tabaco, ya sea de segunda mano, esos bebés van a tener más riesgo de desarrollar asma en el futuro. Ok, entonces, algunos mitos importantes. La gente piensa que con asma no puede hacer ejercicio. Esto no es cierto. Un paciente que tiene su medicación de control, está bien controlado, debe hacer ejercicio. Y es igual de bueno para otra persona, para cualquier persona, ya sea alguien que no sea asmático o alguien que sea asmático. ¿El ejercicio puede desencadenar crisis de asma? Pues sí puede desencadenar crisis de asma, pero para eso nosotros tenemos herramientas terapéuticas para controlar bien al paciente. Inclusive hay medicamentos que se pueden hacer broncodilatadores 10 a 15 minutos antes del ejercicio. No hay ningún ejercicio recomendable específico, ¿verdad? Sí se dice que, bueno, que buceo mucho tiempo o que tal vez maratones pueden a producir un mayor calentamiento que se queda de la vía respiratoria. Esto puede provocar crisis, pero en general todos los ejercicios aeróbicos son recomendables en el paciente con asma. Y ahora
el doctor les va a hablar un poquito más de los estilos de vida saludable en cuanto a la dieta y los alérgenos. Vamos. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito sobre, complementando lo que ha dicho la doctora Montero. Tal vez es importante porque escogimos el estilo de vida en asma, y es porque el asma es de las enfermedades más comunes en nuestro país. Un estudio muy viejo, ya del 98, mostraba que Costa Rica es top a nivel mundial en asma, llegando hasta el 25% de los pacientes, de los niños que participaron, digamos que participamos como país en ese estudio, se logró demostrar que teníamos una prevalencia de 25%. Entonces, muchos de esos niños ya son adultos y andan por la calle, y muchos todavía con síntomas. Tal vez importante, y recalcando lo que dice la doctora, es que asma es un gran grupo de personas que tienen síntomas en común y que comparten al final una vía de inflamación en común. Pero dentro de ese canasto estamos metiendo diferentes, lo que llamamos nosotros fenotipos. Entonces hay un fenotipo que se llama alérgico, hay otro que es no alérgico, hay unos que son de inicio tardío, dicen qué raro, nunca había sido asmático y empecé hasta los 30 años con asma. También hay otros que se usan marcadores como este que se llama asma eosinofílica. Hay un asma que se va pareciendo a lo que llamamos nosotros la bronquitis crónica y está como en el medio, ni chicha ni limonada, como dicen. Y como también nos dijo la doctora Montero, está el asma, un fenotipo que se llama asma con obesidad. Cuando hablamos de asma alérgico, pues hablamos del fenotipo más frecuentemente identificado. Y para que sea alérgico, tiene que demostrarse que exista alguna sensibilización hacia alguna sustancia que está en el ambiente. A eso se le conoce como alergeno. Generalmente lo que nos da asma son alergenos que se encuentran a nivel del ambiente y que podamos respirar para así poder inflamar la vía respiratoria. Entonces, hay dos maneras de demostrar esa sensibilización. Una es con lo que llamamos nosotros las pruebas cutáneas, que ponemos los reactivos que queremos y en 15 minutos vamos a punzar la piel con unos dispositivos que pueden ser metálicos o de plástico y 15 minutos después vamos a hacer la lectura. Si se generan este tipo de ronchas que hay que medirlas, uno puede decir que el paciente está sensibilizado, pero también existe a nivel de sangre una prueba que hay varios paneles en el país y varios laboratorios que lo hacen, que nos pueden decir si hay sensibilización o no. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas. En general, el gol estándar es el de las pruebas, pero para algunos casos se usa más la prueba en sangre. Lo importante es que con esto se puede decir que el paciente tiene asma alérgico. Desde el punto de vista de un alergólogo, no existe la alergia al frío. A eso le decimos nosotros hipersensibilidad. Y los asmáticos tienden mucho con los cambios de temperatura a cerrar el bronquio. Pero para un alergólogo eso no es una alergia, eso es una respuesta
refleja el bronquio, ¿ok? Al igual que los olores fuertes, por ejemplo, un olor a gasolina, un olor a un perfume muy fuerte, tampoco genera alergia. Lo que genera es una hiperreactividad y el bronquio por reflejo se va a cerrar. Entonces, vuelvo a recalcar, para que sea alérgico debe haber, mi cuerpo debe generar una sustancia en contra de lo que se pretende sea. Y eso puede ser medible en sangre o en piel. Típicamente los pacientes con asma alérgica empiezan a menor edad, o sea, son los que más rápido empiezan, chiquitillos, 4 o 5 años ya empiezan a tener problemas. Y hay cosas que van aumentando la probabilidad de que ese paciente tenga asma alérgica. Los antecedentes familiares, si un papá tiene problemas de alergia, tiene 30% de probabilidades de ser uno alérgico, si es el hijo. Y si los dos, aumenta hasta un 60%. Y si a eso el paciente también tiene problemas, por ejemplo, de rinitis o de conjuntivitis, o los papás tuvieron alguno de estas enfermedades, aumenta aún más la posibilidad. Este fenotipo, digamos, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, sobre todo en la etapa inicial. Ya a nivel de adultos andan muy parecidos. Entonces, si Feli quiere preguntar tal vez algo que los pacientes preguntan mucho, que no nos puede ampliar, es que la alergia es una condición que mi cuerpo reacciona a una alergia. Y dependiendo de dónde se dé la alergia, así se va a llamar, rinitis alérgica, dermatitis alérgica, conjuntivitis alérgica, alergia alimentaria o asma bronquial. Entonces, estas alergias pueden estar presentes en un mismo paciente. Puede que un paciente tenga rinitis y asma alérgica. Otra cosa importante es que tal vez el paciente tenía alguna manifestación de alergia o eran, por ejemplo, riníticos adultos mayores y van agregando otras de estas manifestaciones alérgicas a lo largo del tiempo y después desarrollan asma o tal vez tenían asma y después ya solo tienen rinitis en la edad adulta, pero es importante que estas condiciones alérgicas pueden estar juntas y también pueden presentarse en la vida, en las diferentes etapas de la vida. Y lo importante de ahí, que cuando nosotros los neumólogos referimos al alergólogo, es que esto tiene impacto en el control del asma. No es lo mismo un paciente que sea alérgico, que yo le estoy dando esteroides inhalados y no hay un control ambiental, por ejemplo, que es alérgico a los ácaros o alguna alergia alimentaria, no vamos a lograr un adecuado control y por eso el manejo es distinto. Algo que es muy importante y que tiene, está en boga ahora lo que llamamos nosotros la epigenética. Y resulta ser que nuestros padres nos heredan genes, en lo que llamamos nosotros el ADN, pero existen cambios que están, como por decirlo así, a la par del ADN, de las fibras del ADN, que también pueden hacer que uno exprese otras enfermedades. Pero cuando leen el ADN, esa enfermedad no existe ahí. Dicen, qué raro, ¿por qué tiene esta enfermedad si el ADN está normal? Resulta que hay otros pequeños cambios que están como a la par de los genes, por decirlo así, del ADN, que generan este tipo de cambios. Y a eso le llamamos epigenética. Entonces, ya no solo es lo que me hereda de carga genética, sino también que los estilos de vida de nuestros abuelos y nuestros padres pueden hacer cambios en ese tiras o hebras de ADN y esto generar enfermedades, entre ellas el asma. A nivel de cambios, dicen, pero ¿por qué ahora hay tanta gente alérgica? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta que hacen siempre los pacientes. Y la respuesta es que es multifactorial. Entonces tiene que ver desde la concepción, que ese recién nacido, ese bebé que está creciendo, tiene una carga de estrés psíquico por la mamá, tiene una carga de alergenos en el ambiente, hay un montón de contaminantes que están en el ambiente, hay una adecuada dieta, ¿verdad? Que tiene que ver con que no hay prebióticos, que no hay probióticos, falta de vitaminas, el paciente no está consumiendo suficientes antioxidantes, hay una poca carga de lo que llamamos nosotros los omega 3, tal vez hay fumado, hay infecciones por bacterias, hay infecciones por virus, y todo esto hace que ese ADN que era normal, por decirlo así,
cuando se vuelva, cuando nazca el bebé, empieza a haber cambios y se exprese como una enfermedad, en este caso como enfermedades alérgicas. Tal vez algo muy interesante aquí es que los estilos de vida saludables van a hacer que yo exprese mis genes buenos, tanto a futuras generaciones. Si yo hago ejercicio, no utilizo tabaco, si como saludable, yo voy a expresar todos los genes están ahí, pero voy a expresar probablemente los genes buenos a mis futuras generaciones. Entonces, vale la pena hacer estilos de vida saludable pensando en que voy a heredar algo mejor a mis futuras generaciones o a mis hijos. Y ya no solo uno es lo que come, sino uno es lo que los abuelos y lo que los papás comieron. Hay otro tema muy importante que es lo que llamamos nosotros microbioma. Y por decirlo así, antes la gente lo llamaba como la flora bacteriana. El nombre correcto, digamos, es microbioma. Y lo que se ha visto es que hay una relación inversa entre el asma alérgica y la exposición a ambientes microbiológicamente ricos. Y pues hay varias situaciones que por lo que se ha visto que esto se da. Por ejemplo, qué raro que los niños que tienen primos mayores son menos asmáticos que los que no tienen primos. Los niños que crecieron en granjas son menos asmáticos que los niños que crecieron en la ciudad. Los niños que consumían leche no pasteurizada son menos asmáticos. Y los niños que tienen más de 2 perros en la casa también son menos asmáticos. Esto es una teoría que se llama la teoría de la higiene, en la cual entre el paciente más se exponga a microorganismos, va a generar, por decirlo así, más defensas y su sistema inmunológico se va a perfeccionar. Si un niño está encerrado en un cuarto lleno de, por decirlo así, de sustancias que limpian la casa, pues va a estar solo expuesto a lo que existe en la casa. Y lo que más hay en la casa, en nuestro país, son los ácaros. Por lo tanto, de las cosas a las cuales los pacientes alérgicos en Costa Rica se hacen sensibles, es a los ácaros, porque es lo único que está en contacto con el niño día a día. Entonces hay que tener un balance, sí, entre lo que es alejarse de la contaminación, de las infecciones, por ejemplo, los virus, que también se ha visto que algunos virus pueden llevar a hiperreactividad bronquial y a asma, y el otro extremo, digamos, ¿verdad? Que es el control total de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos comemos. Se sabe que los pacientes asmáticos alérgicos tienen más de un tipo de bacteria que se llama proteobacterias y esas son más frecuentes en las vías inferiores. Los niños que tienen sensibilización alérgica tienen más de unas bacterias que se llaman coliformes, unos clostridios y unos enterococos y tienen menos de lo que llamamos nosotros que son las bacterias que protegen, que son los lactobacilos, los bacteroides y las bifidobacterias. Una dieta que sea alta en fibra fermentable va a cambiar esto a favor de los bacteroidetes, va a aumentar lo que son la producción de ácidos grasos de cadena corta y eso va a hacer que disminuya la respuesta alérgica. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de lo que son los prebióticos y lo que son los probióticos. Al final, el prebiótico es como decir el cemento de donde van a crecer los probióticos. Los probióticos generalmente no se van a absorber, van a estar en el intestino y actúan como fibra y se pueden, digamos, se quedan ahí, hacen su trabajo y luego son evacuados. Alimentos que contienen muchos probióticos son como las alcachofas, como el banano, como la legumbre, como la papa, ajo, cebollas, el puerro, el trigo en medida, ¿verdad? La avena y la cebada y el espárrago. Estos alimentos van a hacer que crezcan bacterias buenas en mi intestino. Y estos alimentos van a hacer al final que mi intestino produzca sustancias antiinflamatorias. Y al producir sustancias antiinflamatorias, puede o que no me dé asma o que el asma sea más leve que un paciente que está consumiendo sustancias proinflamatorias.
Sustancias proinflamatorias, muchos de los que son las comidas fritas, ¿verdad? Eso es como muy frecuente. Lo que es muy refinado también tiene mucho problema. No sé, algunas cosas lácteos, ¿verdad? Sobre todo los que tienen mucha grasa en sí. Que es muy importante. Entonces, vean que el asma es una enfermedad inflamatoria y yo tengo que contrarrestar esa inflamación con una dieta adecuada y el ejercicio. También están los probióticos, ¿verdad? Bueno, que son las bacterias buenas que van a hacer que mi intestino funcione bien y que produzca sustancias antiinflamatorias. Entonces, los más conocidos probióticos son productos fermentados, que pueden ser fermentados del repollo, como el churkut, de la soya, como el tempe, el kefir, que es un tipo como de yogur. Ahora se está usando mucho la kombucha, ¿verdad? Que es como un fermentado de té verde. El kimchi, que es también de la col, que es el repollo, es un tipo de col. Y también otros alimentos que se ha visto que ayudan con los probióticos es el chocolate amargo y el queso fresco. Entonces vean que este desbalance que hablábamos ahora de las bacterias que están o no presentes puede asociarse a enfermedades. Entonces esto del microbioma está muy de moda porque se sabe que dependiendo del tipo y la cantidad de bacterias que tengamos en el pulmón, eso puede predisponer a una u otra enfermedad. Y luego, bueno, no siempre tener doble significa que le va a ir mejor, ¿verdad? Entonces, un omega 6 no es mejor que un omega 3. Al que tenemos que apuntar es al omega 3. Y el omega 3 está en las nueces, está en el aguacate, está en el salmón, en el atún fresco, en el aceite de oliva, también el aceite de soya puede tenerlo, las aceitunas pueden tenerlo también. Importante, todas las células necesitan colesterol porque está alrededor en la membrana y las células toman, cuando necesitan producir sustancias de defensa, toman ese colesterol y lo van a hacer que se produzca sustancias como el ácido araquidónico, ¿verdad? Que al final va a producir prostaglandinas, que son, digamos, sustancias de defensa. Pero si yo le doy omega 6, voy a producir sustancias muy inflamatorias. Contrario a que si le doy omega 3, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo lo que es las grasas de frituras son omega 6. Entonces, vamos de nuevo con lo mismo. O sea, tenemos que darle al cuerpo que de por sí, como la doctora Montero lo dijo, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Lo que tenemos que tratar es de no echarle leña al fuego. Si le damos omega 6, si no consumimos prebióticos, si no consumimos probióticos, lo que estamos generándonos a nosotros mismos es un estado de inflamación crónica. Pues tenemos que tratar de frenar lo más que se pueda esa medida a través de la dieta, a través de un estilo de vida saludable, durmiendo bien, descansando, haciendo ejercicio, para no tener la necesidad de estar aumentando y aumentando medicamentos. Entonces, al final, lo que quiero traer atención es que todo está conectado. O sea, el asma no se está produciendo puntualmente. Tiene que ver con mis genes, tiene que ver con mi microbioma, tiene que ver con lo que yo como, si fumo, si aumento de peso, la manera en que nací. Se sabe que los niños que nacen por cesárea tienen más riesgo de ser alérgicos. Y eso tiene que ver porque en el canal de parto, el bebé se expone a bacterias que son de mamá y que lo iban a proteger para que cuando naciera ya tuviera un pool, por decirlo así, de bacterias. Pues resulta que no. Hicieron una cesárea donde todo está estéril y el niño no se expuso por primera vez a esas bacterias. Y ese pequeño cambio se va a ver reflejado a los 4 o 5 años con asma. También eso puede explicar por qué el paciente asocia otras enfermedades como la sinusitis, como la obesidad y el reflujo. Obesidad y reflujo van casi de la mano. Entre más obesidad va a hacer
que mi abdomen aumente la presión y eso va a hacer aumentar la presión en el estómago y va a generar más reflujo. Y con esta diapositiva creo que terminamos. Si tienen alguna duda, por favor nos la hacen saber. Ok, vamos a leer esta pregunta. Dice así. El cuerpo se puede acostumbrar al Symbicort Turbohaler. Al inicio me ayudaba a estabilizarme, pero 5 meses después el tratamiento no siento que me haga el mismo efecto. Bueno, aquí hay que valorar varias cosas, ¿verdad? Hay que ver la técnica, si es la técnica adecuada, y hay que ver, como dijimos, el control ambiental, el ejercicio, si hay alguna enfermedad que esté afectando el control. Se sabe que si yo tengo rinitis, reflujo, si tengo sobrepeso, eso me puede afectar en el control del asma. Entonces, cuando uno aborda a un paciente con asma, uno tiene que ver las enfermedades que asocia, ¿verdad?, para tratarlas, porque si yo no las trato, no voy a lograr un adecuado control. Suponiendo que ya tiene las enfermedades reconocidas y tratadas y que esto está estable, puede ser que el paciente, como dijimos, tenga un cambio en la severidad del asma. Vimos que el asma es variable, que puede estar leve y que después tener asma severa. De ahí la importancia de tener un control. Y las guías dicen que hay que reevaluar al paciente a los 3 meses después de iniciar la medicación y después cada 6 meses. Entonces, esta medicación, el Symbicort Turbohaler, puede que esté en una dosis leve y hay que llevarla a dosis alta. Entonces, nosotros clasificamos al paciente asmático en leve, moderado, severo, dependiendo los síntomas y las crisis. Así es el tratamiento. Entonces, un paciente que tenga síntomas y crisis que lo clasifiquen como asma severa, yo tengo que darle esteroides inhalados a dosis altas. Si es leve, en leve y moderado, moderado. Entonces, es importante saber la dosis del Symbicort que está usando este paciente y ver si hay que agregarle o más bien aumentar el Symbicort. También el tratamiento del asma es por pasos. Entonces, por ejemplo, yo inicio con esteroides inhalados y broncodilatadores. Si el paciente no mejora, puedo agregar un segundo controlador, que puede ser los broncodilatadores antimuscarínicos, puedo agregar antileucotrienos, inclusive ahora hay anticuerpos o tratamientos biológicos. Entonces, de ahí la importancia de ver, evaluar siempre al paciente para ver si el paciente tengo que escalonarlo hacia arriba o subir un paso arriba del tratamiento o bajar, pero que probablemente lo que haya que hacer en este caso es subir la dosis del Symbicort si está en una dosis leve a una dosis alta o agregar un segundo controlador. Jonathan Villegas nos hace la pregunta de que, ¿qué es asma con tos variante? ¿Okay? Bueno, no existe, por decirlo así, un fenotipo, digamos, como variante tos, ¿verdad? Pero uno sí puede, hay un síndrome que llama uno síndrome de vía aérea superior, en el cual el paciente, además del asma, tiene, por decirlo así, una rinitis y el moquito baja hacia atrás. O siempre está afectado lo que es la parte posterior y eso genera que el paciente no mejore. Los tratamientos van a variar, como la doctora lo dice, eso hay que enfocarse muchas veces no solo en el asma, sino en descartar por medio de la endoscopía, del otorrino, que no esté inflamado en alguna zona, que no sea reflujo, que no tenga disfunción de cuerdas vocales, ¿verdad? Hay que hacer y a veces las terminaciones de los nervios de esa zona están afectadas y hay que usar medicamentos, por decirlo así, que controlan esas terminaciones. Tal vez en algunos libros o en alguna literatura vieja se hablaba de tos como variante de asma cuando el único síntoma que presentaba el paciente era tos, porque acuérdense que, como vimos al principio, los pacientes con asma generalmente tienen 4 síntomas.
tos, pero va junto con pitos en el pecho, falta de aire o presión de pecho. Entonces se ha visto un pequeño porcentaje de pacientes, que puede ser un 5 o 10%, que solo presentan tos. Pero de ahí, como dice el doctor, que hay que hacer el diagnóstico diferencial, hay que ver si no tiene otra enfermedad que tenga tos. Y el diagnóstico en estos pacientes se hace con una prueba de broncoconstricción, que en el país pues no la tenemos, que es poner una sustancia y ver si hay una mejoría digamos, en el flujo respiratorio forzado, que es lo que nosotros medimos. También se puede hacer con algunas otras cosas como el ejercicio. Pero entonces, cuando hablamos de tos variante de asma, es un término, ¿verdad?, que se usa, pero es un término de exclusión y es cuando un paciente tiene asma y solo presenta tos. Pero ya dijimos que no es lo usual. Sí, lo usual es que presente, perdón, tos más pitos en el pecho, presión de pecho. Esa variante, digamos, o ese término se usa mucho también en pediatría. Chiquitillos, 3, 4 años, que tosen mucho de noche. Y a veces en ellos es difícil llegar al diagnóstico, entonces se les pone así, como mira, posiblemente el asma se está manifestando solo como tos, y muchas veces lo que se hace es una prueba terapéutica, ¿verdad? El doctor le receta un broncodilatador con un inhalador y le dice, bueno, vamos a ver a un mes cómo le fue. Y el papá se dice, qué raro, si el paciente lo único que tenía, mi hijo lo único que tenía era tos, y le dice, bueno, es que es una variante, ¿verdad? Una cosa, digamos, lo que uno habla tratando de explicar al médico, y otra cosa es lo que, digamos, una guía o las recomendaciones de expertos dicen, ¿verdad? Es como una traducción que le hace el médico al paciente. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, el asma que aparece en la edad adulta, ¿cuál es la mejor forma de identificar la causa? Si es alérgica y qué tipo de profesional debo buscar. Yo les voy a contestar tal vez la primera parte y el doctor la segunda parte. Entonces, ¿el asma puede aparecer en edad adulta? Sí. Tenemos pacientes que han desarrollado inclusive en la tercera edad. Acuérdense que para que se dé el asma yo tengo que tener una base genética, una alteración ambiental y la puedo desarrollar en la edad adulta. Pero generalmente, si uno ya historia muy bien a estos pacientes, resulta que tal vez, ay doctora, cada vez que me resfrío se me va el pecho y mi mamá me dice que chiquitita a veces se me apretaba el pecho. Entonces probablemente muchos de estos pacientes con asma en la edad adulta tenían alguna manifestación de alergia en la edad adulta, o la que la gente dice, no, yo no soy asmático, pero tengo bronquitis asmática, ¿verdad? Esto probablemente era asma, pero sí puede haber asma en la edad adulta. Entonces, definitivamente el diagnóstico, como les dije, es clínico, pero se tiene que hacer una confirmación con una espirometría, que es una prueba soplar, que eso lo hace el neumólogo, ¿verdad? Y la parte, si es alérgica o no, se la voy a dejar al doctor, ¿verdad? Entonces vean ustedes que para saber si tiene asma, pues lo ideal es que consulte a un neumólogo, y para saber si es alérgica o no, al alergólogo. Entonces le pasamos ahora la pregunta. Sí, digamos, uno generalmente ve que la mayoría de pacientes alérgicos empiezan desde muy temprana edad, a veces desde el nacimiento casi. Y hay como reglas. Se dice que si usted no ha tenido ningún síntoma de alergia antes de los 30 años, la probabilidad de que haga alergia respiratoria después de eso es poca. No dice imposible, dice es poca. Para saber si realmente el paciente es alérgico o no, uno tiene que hacer una serie de estudios. Porque no solo es no decirle al paciente, no, usted no es alérgico, sino que, bueno, hay que ir enfocándolo. Y en eso es lo que llamamos nosotros los fenotipos de alergia. Por ejemplo, hay que hacer un hemograma. En el hemograma vamos a ver una parte del hemograma que son los glóbulos blancos. Y de esos glóbulos blancos vamos a ver un subtipo que se llama los eosinófilos. Entonces, no es lo mismo un paciente que tiene eosinófilos altos a un paciente que tiene eosinófilos bajos. Si tiene eosinófilos altos, entonces podemos decir, ok, el asma es eosinofílica. Hay asmas alérgicas eosinofílicas y hay asmas alérgicas no eosinofílicas. Al final, tenemos que hacer pruebas de alergia también. Las podemos hacer, como he dicho, en piel o en sangre, pero siempre tratando de enfocar qué estoy buscando del paciente. Y para eso es importante hacer la historia clínica. Muchas veces el alergeno que le da al paciente
los problemas no están en los paneles y tenemos que conseguirlo. Porque él dice, doctor, qué raro, cuando estoy cerca de esta planta es cuando me da el problema y tal vez no está comercialmente. Entonces a veces hay que hacer ese alergeno. Pero sí, entonces esa es una manera, por sangre o por piel. También a veces el asma se debe a solo por ser obeso o a veces es un asma laboral, ¿verdad? Entonces la sustancia que le da alergia está en el trabajo y los fines de semana el paciente no tiene ningún síntoma. Y muchas veces tampoco esa sustancia está en un panel. Hay que ir a buscarla. Y así podríamos seguir, por ejemplo, el asma del reflujo, a veces necesitamos una gastroscopía y a veces necesitamos hasta una tomografía, que es como un tipo de imagen del pulmón que nos ayuda a buscar otras causas. Por ejemplo, si el pulmón está dañado, el paciente tiene síntomas de alergia, casi todas las sustancias a las cuales se prueba están negativas, pero tiene otros marcadores que nos ayudan a decir que ese paciente posiblemente tiene un asma por hongos. Y esas asma por hongos son severas y pueden ir afectando el pulmón. Entonces, sí hay que estar muy enfocados en eso. Y aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿hay problemas si se toma loratadina para siempre? Con una por día, sé que de tomar la alergia terrible. Dice, perdón. Dice, tengo problemas si tomo la loratadina para siempre. Con un día que la deje de tomar, empieza la alergia terrible. Por lo tanto, tengo como 3 años tomándola y me ha ayudado mucho para más el tratamiento del asma. O sea, tal vez aquí podemos hablar un poco de la resistencia de los antialérgicos y por qué cuando los dejan empiezan con alergia. Tal vez, Gina, tal vez importante es que un antihistamínico usted tiene que verlo como un medicamento que te ayuda con el síntoma. No está tratando la enfermedad en sí, o sea, me está quitando el síntoma. Si me pica la nariz, el antihistamínico va a hacer que no me pique la nariz, pero la causa que hace que le pique la nariz no se la está quitando. Por lo tanto, es como usted solo está controlando el síntoma todos los días. Es como usar salbutamol. Si usted usa y usa y usa salbutamol, por decir un medicamento, no está ayudándole al bronquio, porque el bronquio sigue inflamado. El salbutamol no está hecho para desinflamar. Los antihistamínicos no están hechos para desinflamar y muchas veces lo que le da el problema es un problema inflamatorio. Entonces hay que enfocarse más en lo que es inflamación. Si no se está logrando con el tratamiento, hay que ajustar el tratamiento. ¿Ok? Y cuando el paciente, a pesar de todo eso, no responde, entonces los alergólogos lo que hacemos es encontrar la causa que le da alergia y dársela. Puede ser inyectada, puede ser tomada, para que usted se haga inmune a eso. ¿Ok? Y yo siempre molesto con eso. Es como cuando a usted le cae mal a alguien y tiene que verlo todos los días. Usted aprende a tolerarlo. Y eso es lo que hacemos los alergólogos. Le empezamos a dar pequeñas cantidades de la sustancia a la cual usted es alérgica para que el cuerpo aprenda a tolerarlo. Y en un periodo de 3 años ya usted mejora. ¿Cuánto puede mejorar? En la mayoría de los casos hasta un 80%. Queremos darle las gracias a todos los que se conectaron. Bueno, de parte del doctor Cedo y mi persona, estamos siempre a la orden, cualquier duda, cualquier comentario, todo lo que pueda ayudarles a ustedes a tener una mejor calidad de vida y un mejor control de sus enfermedades alérgicas o no alérgicas. Siempre pueden escribirnos, estamos en la página web y esperamos poder seguir haciendo estas actividades, que al final lo que importa es la educación del paciente. Realmente veamos que estas enfermedades, el paciente tiene que estar educado y saber qué es lo que tiene para que tenga una mejor control y una mejor adherencia al tratamiento. Bueno, buenas tardes.